A nivel de percepción del mundo, tenemos afirmaciones como la de la psicología de la Gestalt. Hay muchos, se pueden tomar muchos ejemplos en psicología, en filosofía, en neurociencia, pero esta es interesante, la psicología de la Gestalt, que se traduce a nuestro idioma como psicología de la forma o psicología de la configuración. Es una psicología de corriente que es moderna, porque surgió en Alemania a principios del siglo XX. Y según esta corriente de pensamiento, la mente configura los elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales. Es decir, la percepción. Ya vimos cómo funciona la vista, ya vimos cómo funcionan los oídos, pues el olfato, el gusto, el tacto, pasa lo mismo. ¿Sí? Las percepciones sensoriales se alteran, pero también se configura nuestra mente por lo que llega a nuestra memoria, o sea, nuestros pensamientos, nuestra inteligencia, nuestra resolución de problemas, todo eso que trabaja en nuestra mente, también están configurando esa mente nuestra. Pero según la Gestalt, eso es mediante ciertos principios. La Gestalt plantea ciertos principios, así como la ontología del lenguaje estamos planteando 3 principios, pues la Gestalt tiene varios principios. Y uno de esos principios es el principio de la relación entre figura y fondo. Y este principio es el referente original de la Gestalt. Es el sustrato que alimenta los demás principios. Pues en todos los principios que plantea la Gestalt se imprime este principio organizativo de la percepción. Es decir, está diciendo, las cosas van a depender de cómo percibimos. ¿Sí? Lo mismo que está diciendo la ontología del lenguaje. Evidentemente, la Gestalt es una opinión anterior. Así es que, como en la ontología del lenguaje hay estudios de psicología, pues muy probablemente se han estudiado estos principios de relación figura-fondo. Este principio establece que el ser humano percibe un objeto a la vez. Un objeto que sale del fondo perceptivo y al que vuelve una vez que se le ha prestado atención. Es decir, según la Gestalt, la percepción no nos permite interpretar un objeto como figura y fondo al mismo tiempo, sino que cada figura emerge, quedando todo lo demás como telón de fondo. Entonces, según sea la experiencia previa, los condicionantes, los intereses del observador, aparecerá en su campo perceptivo la figura que sea más necesaria para ella, para esa persona. O sea, dicho de otra forma, escuchamos, vemos y pensamos lo que nos interesa. Díganme que no. Ustedes no, ustedes lo que les interesa no es a lo que le prestan atención. Viven prestándole atención a lo que les interesa a los demás. No, nosotros elegimos del entorno lo que queremos en función de nuestras creencias, valores, deseos o hábitos que tenemos. Y fíjense ustedes, tan es conocido esto que la publicidad se vale de este principio de la percepción, creando lo que llaman percepción selectiva para manipular el rechazo o aceptación de un mensaje en función de la predisposición de las personas a aceptarlo o rechazarlo. O sea, conocen el psiquismo humano, conocen cómo ha sido educada y programada y entrenada la gente, y entonces la publicidad la hacen para manipularnos. Y la gente compramos cosas que después nos damos cuenta que nos hemos equivocado comprándolas o que no les damos uso ninguno, e incluso llegamos a decir, no sé para qué compré esa tontería. Y llenamos nuestras casas de cachivaches y cosas inútiles, y nuestras vidas de cosas que no tienen el valor que cuando las compramos
creían que tenían para nosotros, porque hemos respondido manipulados sin darnos cuenta. Observen ustedes esta imagen, ¿sí? Dependiendo de cómo vean las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta. La figura es el objeto que quede en primer plano, el fondo es el resto. ¿Sí? Y estos dos conceptos son importantes en Gestalt, o sea, ¿qué está viendo la señora? En el centro hay un gato, ¿qué está viendo la señora? ¿El mismo gato que está viendo el señor? ¿O están viendo dos gatos distintos? Ella está viendo un gato para mimarlo, consentirlo, quererlo, es un animalito de compañía, mientras que el señor está viendo un animal que le sirve para eliminar los ratones que le molestan, que le fastidian, es un buen cazador, y ve otro gato distinto. Incluso podríamos aventurar especulaciones. La señora ve al señor con su gato y ve que el gato caza ratones para comer y va y los muerde y sale sangre. Uy, mira qué asco, pobre animalito, cómo lo tienen pasando de hambre. Este señor sí maltrata al pobre gatito, no le da comida, está tan muerto de hambre que tiene que salir a cazar. Y el señor puede estar interpretando, pues está bien, está loca. O sea, ¿cómo que manteniendo el gato gordo y alimentado, gastando dinero cuando él mismo se puede buscar la comida porque además les encanta, disfrutan haciéndolo, es su vida felina? ¿Y quién tiene razón? O sea, yo conozco gatos alimentados que por instinto, cuando cazan un ratón no se lo comen. ¿Por qué? Porque tienen comida en casa, o sea, pero se divierten cazando. O sea, que podríamos interpretar de esa y de cualquier otra forma. O sea, hay quienes malvadamente cogen a los animales para divertirse torturándolos. O sea, los ven como objetos para disfrutar su malsana mirada. De modo que dependiendo de cómo cada uno vea las cosas, funciona. Y por eso, para la Gestalt es importante la comprensión de nuestro funcionamiento desde la perspectiva de qué es lo que tenemos como figura y qué es lo que tenemos como fondo. Y lo podemos ver en esta imagen. Ahí lo tenemos separada la imagen original y la desglosamos en dos colores. Depende de cómo la mire el observador. ¿Qué pones en primer plano de observación? ¿El color blanco? Pues ¿qué ves? ¿Qué pones en el primer plano? ¿El color negro? ¿Qué ves? Son dos cosas muy distintas. En un caso puedo ver la figura de un jarrón blanco o puedo ver dos caras mirándose frente a frente en un plano negro. ¿Por qué es necesario este conocimiento? Bueno, porque las personas funcionamos de esta forma. Nuestras necesidades funcionan así. O sea, tenemos una necesidad en primer plano del foco de nuestra atención y el resto las mandamos al fondo de nuestra percepción. Por ejemplo, si estoy escribiendo en el ordenador, estoy trabajando, se me ha hecho tarde porque no he podido terminar lo que estaba haciendo y me entra sueño. Y cada vez el sueño se hace más intenso. El sueño empieza a pasar al primer plano de mi observación por mi necesidad. O sea, dormir se está convirtiendo en mi necesidad prioritaria. De modo que el resto pasa a un segundo plano. ¿Y qué conflictos pueden surgir en la vida? Pues bueno, que yo tengo que terminar ese informe para mañana, pero el sueño no me está dejando. Entonces hay personas que pues acuden a estimulantes de algún tipo para poder terminar. Es muy importante para nosotros que esto de nuestra necesidad como figura principal o como fondo funcione con fluidez. Es decir, que atendamos a lo que son nuestras figuras para ver qué estamos necesitando prioritariamente para que al satisfacerlo podamos pasar a una siguiente necesidad. Si no satisfacemos nuestras necesidades prioritarias, es decir, si no autorregulamos nuestras necesidades, ellas quedan inconclusas.
y vuelven a salir una y otra vez hasta que las satisfagamos o las disolvamos si no son vitales. Pero si dejamos muchas inconclusas, empezamos a funcionar mal, empezamos a acumular malestar y a no saber qué es lo que nos pasa ni qué es lo que estamos necesitando en realidad. Y eso genera frustración, ansiedad, estrés, depresión y otros malestares psíquicos y mentales. Esas terminarían siendo las consecuencias para nuestra vida por no conocer el funcionamiento de nuestro psiquismo. De modo que reflexionemos sobre esas cosas y démonos cuenta lo que tenemos que aprender, estudiar sobre nosotros mismos.